Y al final vamos a hacer preguntas para que los estudiantes participen del proceso de enseñanza-aprendizaje. Pues inmediatamente pasamos a ver el tema. Este es el tema que vamos a ver hoy. Se refiere al estado límite de servicio por fisuración excesiva. En una clase anterior ya hemos dado la definición de lo que es un estado límite. Y habíamos visto que los estados límites se clasifican. Por un lado están los estados límites de servicio y por otro lado están los estados límites últimos. Bueno, la fisuración excesiva puede llevar a una estructura a un estado límite de servicio. ¿Qué significa eso? Que cuando una estructura se fisura excesivamente, me estoy refiriendo a una estructura de hormigón armado, esas fisuras excesivas causan una impresión psicológica desfavorable entre las personas que utilizan o usan esa estructura, ya que de alguna manera también debemos mencionar que cuando las fisuras son demasiado grandes, generalmente son un aviso de que algo no está bien, algo no está funcionando bien. Por lo tanto, como dije hace un momento, causa una impresión psicológica desfavorable de las personas que usan esa estructura y desde luego por seguridad, por precaución, abandonan el edificio. Y al suceder eso, al haber un abandono por fisuración excesiva, decimos que la estructura ha llegado a un estado límite de servicio por deformación excesiva. Deja de cumplir el servicio para el cual fue construido. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la fisuración, principalmente en vigas y losas de hormigón armado. Pues bien, ahí les muestro un gráfico donde estoy mostrando una viga simplemente apoyada con barras de acero en la parte inferior, sometido a una carga uniformemente distribuida. La magnitud de esta carga tiene que ser igual a la máxima carga de servicio. Pues bien, las estructuras, concretamente las vigas de hormigón armado, se fisuran. Eso es inevitable. Es inevitable. Y esta situación de la fisuración se da principalmente en vigas y losas de hormigón armado, que son elementos estructurales que trabajan a flexión. Sabemos bien que un elemento, como en el caso de una viga que trabaja a flexión, el momento flector hace que el eje neutro esté dentro de la sección y del eje neutro para arriba está comprimido, del eje neutro para abajo traccionado. Bueno, hablemos de lo que está por debajo del eje neutro. Está traccionado y generalmente, como el hormigón tiene una bajísima o casi nula resistencia a tracción, entonces pues el hormigón se fisura prematuramente. Y la viga entraría en colapso si no fuese por las barras de acero. Las barras de acero son las que se encargan de soportar las tracciones que aparecen por debajo del eje neutro.
El hormigón simplemente queda adherido a las barras de acero, acompañando la deformación que experimenta el acero, concretamente la armadura traccionada. Y al acompañar a la deformación del acero, el hormigón se fisura. La primera fisura coincide con el momento flector máximo. Y luego las fisuras se extienden tanto a derecha como a izquierda, pero ya en menor magnitud, ya que en cuanto a las fisuras se refiere, hay dos datos que interesa conocer: el ancho de la fisura y el largo, el ancho y el largo de la fisura. En correspondencia al momento flector máximo, ahí vamos a tener la fisura para el cual el ancho es mayor comparado con el resto y desde luego también el largo de la fisura. Bien, según la nomenclatura de la norma americana, el ancho se lo representa con la letra W, con la letra W. Entonces, si observamos el diagrama de momentos flectores, conforme nos aproximamos al apoyo, el momento flector va disminuyendo. Pues si observamos el comportamiento de una viga, vamos a ver que cerca de los apoyos ya la viga no presenta fisuras. Es que como el momento flector va disminuyendo, resulta que cerca de los apoyos la magnitud del momento flector es menor a el momento que produce la fisuración del hormigón por tracción. Cerca de los apoyos el momento es pequeño, generalmente menor al momento de fisuración, y pues en esa zona, repito, cerca de los apoyos ya no hay fisuras. Pero si incrementamos la carga, se ha de incrementar el momento. Entonces van a aparecer nuevas fisuras cerca de los apoyos y las fisuras existentes, pues va a incrementar el ancho y el largo de las fisuras cuando se produce un incremento de carga. Entonces, para una viga simplemente apoyada de longitud L, la podemos dividir en una zona central, donde el momento es mayor al momento de fisuración. Entonces, en la zona central, la viga estará fisurada. Y luego, en los extremos, donde el momento es menor al momento de fisuración, ahí la viga no ha de presentar fisuras. Ahora, generalmente estas fisuras, cuando la viga ha sido bien diseñada, estas fisuras no son visibles a simple vista. Y es más, cuando se diseña vigas tenemos que hacer un buen diseño y no tienen que ser visibles las fisuras. Claro que en el gráfico que estoy mostrándoles estoy tremendamente exagerando el ancho de las fisuras. Prosiguiendo. A continuación vamos a describir conceptos puramente teóricos referentes al tema de fisuración y también vamos a hablar sobre los estados límites de servicio, haciendo un repaso de lo que ustedes han visto en la materia de hormigón armado 1. ¿No? Vamos a hacer un pequeño repaso, es importante. En esta primera parte recordamos la definición de estado límite de servicio, ¿no? Dice, denominamos estado límite de servicio a aquellas situaciones que hacen que una estructura quede fuera de servicio debido a las cargas de servicio. Bueno, resulta que cuando estudiamos una estructura bajo las cargas de servicio, ¿ya?
Las hipótesis simplificativas que utilizamos para ese análisis es asumir que la estructura tiene un comportamiento elástico, que la estructura de hormigón armado tiene un comportamiento elástico. Y resulta que sí, cuando las cargas no son muy grandes, ¿ya? Y las cargas de servicio son de esas características, para cargas pequeñas, para cargas de servicio, las estructuras de hormigón armado sí tienen un comportamiento elástico, aunque esté fisurado el hormigón. Y otra hipótesis que asumimos cuando se analizan estructuras de hormigón armado bajo cargas de servicio es que asumimos que entre las tensiones y las deformaciones en el material, entre las tensiones y deformaciones, hay una relación de tipo lineal. O sea, en otras palabras, que tiene validez la ley de Hooke. La ley de Hooke. Bien. Hablando de los diferentes estados límites de servicio, voy a mencionar uno que ya hemos visto. La deformación excesiva hace que una estructura llegue a un estado límite de servicio. Conozco muchas obras donde se da este estado límite de servicio, la deformación excesiva. Bueno, y también sé que en esas obras que han sufrido deformación excesiva, sé que el problema lo están dilucidando en los estrados judiciales, porque de alguna manera se ha ocasionado daño a un ciudadano porque no le diseñaron bien su estructura. Y el ciudadano, con todo derecho, pide el resarcimiento, por cuanto hay que demoler esas vigas que están con deformación excesiva y volverlas a construir. Bueno, demoler y volver a construir, ya les cuento, cuesta el doble de simplemente construir. Entonces, cuando hablamos del estado límite de servicio por deformación excesiva, ya vimos las últimas clases cómo se hacen los cálculos para vigas, y al final simplemente tenemos que verificar que la deformación total debe ser menor o igual a la deformación admisible. Luego, otro estado límite de servicio es lo que he estado mencionando al principio, es la fisuración excesiva. W es el símbolo que se utiliza para designar el ancho de la fisura, porque para verificar este estado límite de servicio por fisuración excesiva, lo que tenemos que hacer es calcular el ancho de la fisura. Una vez calculado el ancho, tenemos que verificar que sea menor al ancho admisible. Luego, otro estado límite de servicio es vibración excesiva. Hay estructuras que vibran de manera excesiva, ¿ya? Y bueno, pues cuando vibra de manera excesiva, también esas estructuras suelen llegar a un estado límite de servicio. Llegan al límite y ya no los utilizan. Conozco estructuras también que vibran debido a la acción del viento. Son edificios altos. Sin embargo, esa vibración es de baja intensidad, ¿ya? En la avenida Cristo Redentor, entre el séptimo y octavo anillo, hay unos edificios altos que tienen ese problema. Hay vibración en los últimos pisos principalmente, pero como les dije, es una vibración que es baja frecuencia y en tal sentido los que viven allá arriba ya se han acostumbrado a esa vibración y además los cálculos de verificación que han realizado
para esa estructura, han demostrado que la estructura se encuentra en excelentes condiciones, ¿no? Y de ahí que los habitantes, confiados en eso, aún siguen viviendo ahí. Luego, vamos a ver ahora los diferentes tipos de fisuras que generalmente se presentan en obra. El primer caso se refiere a las fisuras por flexión. Estas fisuras son perpendiculares al eje longitudinal baricéntrico y la fisura mayor se presenta en coincidencia con el momento flector máximo y luego, tanto a derecha como a izquierda, va disminuyendo las fisuras. Luego, también tenemos las fisuras debido al esfuerzo de corte. Estas fisuras se presentan cerca de los apoyos, ¿ya? En esa parte de la viga que se denomina el alma de la viga, ¿ya? El alma de la viga presenta fisuras inclinadas, donde el ángulo de inclinación de estas fisuras varía entre 30 y 60 grados. Observen que las fisuras, debido al esfuerzo de corte, como dije hace un momento, están en el alma de la viga. Estas fisuras no empiezan del borde inferior que está traccionado, no, están en la parte central. Es importante diferenciar eso para no confundir con las fisuras debido al momento flector. Las fisuras debido a la flexión siempre empiezan a partir del borde traccionado y van creciendo hacia arriba. En cambio, las de esfuerzo de corte aparecen en el centro de la viga, en aquella parte que se denomina el alma de la viga. Luego también tenemos las fisuras que son el resultado de una combinación de corte y flexión. Observen claramente la forma de estas fisuras. Como es una combinación de flexión y corte, las fisuras empiezan del borde inferior traccionado, pero luego empiezan a inclinarse. La inclinación es debido al esfuerzo de corte. La inclinación es debido al esfuerzo de corte. Entonces, estos detalles nos ayudan a interpretar las causas que han originado las fisuras, ya que es muy frecuente la aparición de fisuras en estructuras de hormigón armado, y bueno, nosotros como ingenieros necesitamos conocer las causas, interpretarlas adecuadamente y luego comunicar a la gente cuál es la situación de esas fisuras y si son peligrosas o no. Luego, también hay fisuras debido a la falla del anclaje de las armaduras. Las armaduras se tienen que anclar adecuadamente al hormigón y eso funciona gracias a la adherencia que hay entre el hormigón y las barras de acero. Este tipo de falla, las fisuras por la falta de adherencia, principalmente se debe cuando el hormigón es de mala calidad. Al ser el hormigón de mala calidad, pues la adherencia ha de quedar gravemente afectada. De ahí que cuando se prepara hormigón, hay que hacer un análisis minucioso en cuanto a la dosificación se refiere, o sea, determinar fríamente qué cantidad de ripio, de arena, cemento y el agua. El agua es imprescindible, pero cuando el agua está en exceso, pues hace disminuir de manera drástica la resistencia del hormigón. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la elaboración del hormigón si es que lo van a hacer en obra, porque corren el riesgo de conseguir un hormigón de pésima calidad. En obras de cierta importancia,
Lo recomendable es, pues, comprar hormigón premezclado. Ahí deslindamos toda responsabilidad en cuanto a la calidad del hormigón. Bien, luego también tenemos las fisuras ocasionadas por el momento torsor. Estas son fisuras inclinadas que se presentan siguiendo trayectorias helicoidales alrededor del eje longitudinal del elemento que está sometido a torsión. También este tipo de fisuras se presentan en las obras. Sin embargo, estas fisuras generalmente, las debidas al momento torsor, no representan peligro, ya que al fisurarse la viga, pierde su rigidez a torsión. Pierde su rigidez a torsión y por lo tanto la torsión que estaba actuando sobre esa viga, ¿ya?, se transfiere a otras vigas que están en mejores condiciones. Luego, otro tipo de fisura también son las fisuras de aquellos elementos que están sometidos a tracción. Atracción simple o tracción con pequeña excentricidad. Pues bien, a esos elementos que trabajan principalmente a tracción se les denomina tirantes. Entonces, los tirantes, cuando se fisuran, presentan fisuras desde un borde al otro borde, ¿no? Y estas fisuras son perpendiculares al eje longitudinal del elemento que estamos analizando. Luego, aquí hay una fisura. Esta fisura es la más común. La fisura por la retracción o contracción del hormigón, ¿ya? Las fisuras por contracción, dice, del hormigón se presentan debido a la retracción del hormigón y principalmente cuando se haya impedido su libre deformación. Se haya impedido su libre deformación. Pues bien, en este dibujito hay una contradicción. ¿Ya? Vuelvo a leer lo que dice acá arriba. Dice, las fisuras por contracción del hormigón se presentan debido a la retracción del hormigón y cuando se haya impedido su libre deformación. Y aquí estoy mostrando las fisuras por retracción. Y digo, en esta figura hay una contradicción. De repente alguien se dio cuenta y me dice, ¿cuál es esa contradicción? Ingeniero, ¿puede ser que las fisuras son de menor anchura? No. No me he entendido. No estoy hablando, sino que hay una contradicción. O sea, dije algo, pero no se cumple acá. Resulta que si nos fijamos, no hay, el apoyo es móvil, ¿no? Entonces debería haber la estructura podría, ¿no? Podría deformarse, siguiendo, en el caso de la viga o en el caso del muro, pero resulta que la armadura cumple una función aquí, ¿no? Que no deja que contraerse, o sea, la pérdida de volumen del hormigón, por lo tanto, ahí es donde aparecen las fisuras. Y en el caso del muro, como está empotrado abajo, no puede contraerse en ese punto, pero en la parte de arriba se está contrayendo, ¿no? Sí. Bueno, sí, por ahí va la respuesta. La contradicción está en lo siguiente. Aquí estoy explicando qué son las fisuras por contracción. Dice, son debido al fenómeno de retracción del hormigón. Y se presenta, dice, cuando libre de formación de la estructura. Y aquí les muestro las fisuras por contracción del hormigón. Pero la estructura que les he dibujado tiene un apoyo móvil y por lo tanto este elemento estructural, esta viga,
no está impedido su libre deformación. Como tiene un apoyo móvil, se puede deformar libremente. Y si se puede deformar libremente, entonces no tiene por qué aparecer contracción del hormigón. A no ser que reemplace este apoyo móvil por otro apoyo fijo. Entonces, cuando este elemento tienda a deformarse, pues hay dos puntos fijos que impiden su libre deformación. Consecuencia de ello es que aparecen las fisuras por contracción del hormigón. Estas fisuras están en todo el alma de la viga y generalmente son perpendiculares al eje longitudinal del elemento. Bien, estas fisuras son totalmente inevitables. Pero lo que hacemos para que no sean visibles a simple vista, colocamos en las caras laterales de la viga una armadura denominada armadura de piel. Van en el sentido longitudinal de la viga y esas armaduras ya son las que hacen que estas fisuras no sean visibles a simple vista. Bueno, luego también aquí a la derecha hay un muro, supónganse que es un muro de contención, y estoy mostrando que el muro en su borde inferior está empotrado. O sea, al estar empotrado, entonces está impedido su libre deformación. Como consecuencia de ello, aparece una fisura en el borde superior y va creciendo hacia abajo. Este tipo de fisuras se presenta en muros de contención, en muros de hormigón armado de sótanos, de edificios. Justamente en una obra aparecen fisuras en los muros de contención. Estuve presente en esa obra, ¿ya? Y en ese momento me acordé, si no me equivoco, el libro de Nilsson habla de que si no se toma los cuidados especiales en muros de contención, colocando juntas de contracción, ¿ya? Si el muro no lleva juntas de contracción, el libro de Nilsson dice que el muro se ha de fisurar. Y entre fisura y fisura, el libro de Nilsson dice que aproximadamente ha de haber una distancia de 12 metros. Bueno, yo estuve en un sótano y habían fisuras. Me acordé lo que decía Nilsson, agarré la wincha y hice la medición desde una fisura a la otra. Increíble, me dio justo los 12 metros. Los 12 metros, justamente lo que decía el libro de Nilsson. Entonces, ¿qué hacemos nosotros para que estas fisuras no aparezcan? Pues simplemente, cada 12 metros se debe habilitar una junta de construcción. O sea, si el muro de contención tiene un largo, qué sé yo, de 30 metros, no hay que vaciar en uno solo los 30 metros, sino que cada 12 metros se tiene que separar para así permitir que el hormigón se pueda contraer libremente y de esa manera no ha de aparecer fisuras. Luego, esa junta de contracción, una vez que el hormigón durante cierto tiempo ha logrado contraerse en mayor porcentaje, pues al final sellamos esa junta de construcción. Entonces, en estas fisuras por contracción interviene también
la variación de la temperatura. Ahí sí que es grave. Si en el momento que el hormigón está sufriendo el fenómeno de retracción y al mismo tiempo hay un incremento de la temperatura, ahí sí que es un desastre. Y si de yapa la estructura está a la intemperie y el viento actúa con gran intensidad, triple desastre. Porque el viento acelera la evaporación del agua de amasado, ¿no? Y eso no tiene que suceder. El agua de amasado lo tenemos que cuidar, evitar que se evapore, porque justamente estas fisuras por contracción son debido a la evaporación excesiva del agua de amasado. Y los que contribuyen a eso son la temperatura y el viento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con hormigonar en tiempos donde hay mucho viento, mucha temperatura, pues hay que cuidar al hormigón recién hormigonado. ¿Y cómo se lo cuida? Pues procediendo lo más temprano posible a el curado del hormigón. Y el curado mínimo tiene que ser durante 3 días, mínimo. La mayoría de las normas recomiendan 7 días. Perdón que lo interrumpa. Me voy a retirar. ¿Me puedo retirar, por favor? ¿Cómo apellida? Guerra. Muy bien, adelante. Bien, luego también aparecen fisuras debido al asentamiento de las fundaciones. También esta es una situación bastante común en nuestros medios, ¿ya? Las fundaciones en Santa Cruz apoyan sobre un suelo que no es de los mejores. El suelo de Santa Cruz tiene tensiones admisibles relativamente bajas, son suelos compresibles y en tal sentido, a largo plazo, se presentan asentamientos de las fundaciones y hace que eso deforme a la estructura, apareciendo fisuras principalmente en las esquinas de los marcos de puertas, en las esquinas de los marcos de ventana, o aparecen también fisuras en los pisos. Eso debido al asentamiento de las fundaciones. Y luego, finalmente, tenemos las fisuras por deformación excesiva, ¿no? Ya hemos visto el tema de deformación. Pues bien, cuando la deformación es excesiva, la estructura o el elemento estructural no solamente se deforma, sino que debido a esa deformación excesiva, se incrementa el ancho de las fisuras. Bueno, continuamos con la teoría. Dice acá, las fisuras en vigas son inevitables, debido principalmente a la bajísima resistencia a tracción del hormigón, ¿no? Aquí me estoy refiriendo a las fisuras de elementos que están sometidos a flexión. Entonces, los momentos flectores sabemos que producen tracción y producen compresión. Y en la zona traccionada es donde primeramente aparecen fisuras, justamente debido a que el hormigón tiene una bajísima resistencia a tracción. Bueno, dice, para que las armaduras trabajen a tracción, tienen que deformarse. Claro, cualquier fuerza traccionante produce deformación. Y si al deformarse las armaduras se fisura el hormigón adyacente, entonces las fisuras son algo inevitable y
necesario para que las armaduras trabajen a tracción. Dice luego, generalmente todas las vigas se fisuran bajo cargas menores a la máxima carga de servicio. Pero son fisuras que no son visibles a simple vista. Luego, las vigas se fisuran debido al fenómeno de retracción del hormigón cuando éste no puede retraerse libremente, cuando no puede deformarse libremente. Bueno, y ya vamos entrando de a poquito dentro de las variables que se manejan para el cálculo del ancho de las fisuras. Como una viga de hormigón armado está compuesta por dos materiales, el hormigón y el acero, el cociente entre el módulo de elasticidad del acero y el módulo de elasticidad del hormigón, denominado coeficiente de equivalencia, ¿no? Recuerden que utilizando este coeficiente de equivalencia, obtenemos lo que se llama la sección transversal homogeneizada, antiguamente, cuando no había mucho conocimiento en cuanto a las propiedades del hormigón, para el coeficiente de equivalencia se adoptaba el número 10. N se tomaba igual a 10. Yo me acuerdo cuando llevé hormigón, el ingeniero que era mi docente, el ingeniero Marcelo Iriarte, nos decía, N vale 10. Pero ahora se sabe que no. Se sabe que el hormigón tiene un módulo de elasticidad que varía con el tiempo. Varía con la humedad del medio ambiente. Varía con la temperatura. Varía con la magnitud de las cargas permanentes. O sea, son muchas las variables que definen el valor de E sub C. No es constante, varía en función del tiempo. Entonces, actualmente ya para N, que es el coeficiente de equivalencia, ya no se toma 10. Es más, E sub C se calcula con una formulita. ¿Alguien se acuerda la fórmula para calcular el módulo de elasticidad del hormigón? ¿Nadie? Creo que era 15.100. 15.100. La raíz de eso, prima. ¿Quién dijo 15.100? Nombre, apellido. León Toledo. León Toledo. Aquí siempre a los que intervienen, León Toledo. Aquí está. Muy bien, León Toledo. Continuemos. Según la norma americana, no la norma americana, sino según el libro de McCormack, dice que generalmente N es igual a 8. Es igual, aproximadamente igual a 8. Y el módulo de ruptura del hormigón a tracción por flexión dice que aproximadamente es 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O sea, en otras palabras, la tensión de rotura del hormigón a tracción en vigas de hormigón armado es de 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno. Obviamente, esto no es totalmente válido. Pero alguien me dirá, pero ingeniero, usted lo va a contradecir a McCormack, es un gran ingeniero, docente en las mejores universidades de Estados Unidos, está loco, IGP. Bueno, resulta que en Estados Unidos, como ellos tienen harta plata, sus edificios los construyen
con hormigones H35, H40, H50. Y como nosotros somos pobres, generalmente utilizamos hormigones H21 y llorando, utilizan el H25. Normalmente H21, para que no entre mucho cemento. ¿No? Pues bien, este valor de 8 sí tiene plena validez para hormigones de H30 arriba, tiene validez. Pero en nuestro medio, para un H21, ¿ya? No da 8, da 9,15, algo así. Y para un H25 da 8,9, algo por ahí, ¿no? Y de igual manera, el módulo de ruptura del hormigón, o en otras palabras, la resistencia a tracción del hormigón en vigas que trabajan a flexión simple, dice 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bueno. ¿Alguien recuerda la formulita para calcular el módulo de ruptura a tracción por flexión en vigas? 2 por lambda por la raíz de la resistencia característica del hormigón, ingeniero. Excelente. ¿Cómo apellida? Pérez Mendoza Javier. Pérez Mendoza Javier. Perfecto. Buena respuesta. Les pregunto, eso son cositas que recién nomás hemos visto en el anterior tema. Hemos visto. Entonces, si yo calculo, por ejemplo, el módulo de ruptura para un H21, me ha de dar, me sale 28,98. 28,98. Obviamente, un H21 no es igual a un H30, ¿no? Para un H30 me va a salir 34,64 para un H30. Obviamente, allá en Estados Unidos utilizan hormigones, no solamente hormigones H30, H40, utilizan últimamente hormigones de alta resistencia. Continuemos. Según esta información que estoy mostrando acá, dice que en el momento en que el hormigón, en una viga que trabaja a flexión, en el momento en que el hormigón traccionado se fisura, la tracción en el hormigón es 35 kilogramos centímetro cuadrado. Y el hormigón se encuentra adherido a las barras de acero. Trabajan los dos juntos. Entonces, si el hormigón está sometido a esta tensión traccionante de 35 kilogramos sobre centímetro cuadrado, el acero que está adherido al hormigón trabaja a una tensión que se evalúa mediante esta expresión. El coeficiente de equivalencia multiplicado por la tensión en el hormigón. Multiplico 8 por 35 y me sale 281 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, acá me está diciendo que el hormigón que está adherido a la armadura, en el momento en que se fisura, ha de estar trabajando a 35 kilogramos centímetro cuadrado y el acero a 281 kilogramos sobre centímetro cuadrado. En el momento que se fisura el hormigón. Bueno, para el acero es una tensión bajísima, ya que el acero puede llegar a tener una tensión de hasta 5.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Simplemente para tener una idea de que en el momento en que la viga que trabaja a flexión simple se fisura, el hormigón adherido a las barras que están traccionadas ha de tener esta tensión de 35 y la armadura esta otra tensión de 281 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Bien. Continuando,
Cuando analizamos una viga bajo las cargas de servicio, para ese análisis tenemos que tomar o adoptar la máxima carga de servicio. En edificios, hablando de la carga viva, carga de uso o sobrecarga, la máxima carga de servicio en edificios destinados a viviendas es 200 kilos por metro cuadrado. Ahí hay coincidencia, la norma china, la americana, la europea, todos coinciden ahí, de que la máxima carga de servicio de uso o sobrecarga en edificios es 200 kilos sobre centímetro cuadrado. Pues bien, esta partecita menciona que si una estructura está sometida a la máxima carga de servicio, entonces dice que el acero que está traccionado, el acero en una viga que está traccionado, tiene una magnitud que aproximadamente es igual a 8 a 9 veces mayor a la tensión cuando el hormigón no está fisurado. Volviendo a la otra página, aquí está la tensión. Esta es la tracción en el hormigón que está adherido a la barra de acero y esta es la tensión en el acero, ¿no? Justo momentos antes de que se fisure. O sea, aún está sin fisurar. Y luego dice esto de que cuando la estructura está sometida a la máxima carga de servicio, la tensión en la armadura traccionada es 8 a 9 veces mayor a la tracción, a la tensión cuando el hormigón no está fisurado. O sea, si multiplico 218 por 8, llego a este valor, o bien lo multiplico por 9, y luego esto lo relaciono a la tensión de fluencia. Recuerden que la tensión de fluencia vale 5.000. Bueno, aquí nos da una idea de la tensión a la cual trabaja la armadura traccionada en vigas que trabajan a flexión simple. 0,54 de la tensión de fluencia o bien 0,60 de la tensión de fluencia. Bueno, esta información es relativamente valiosa cuando se necesita conocer la tensión en la armadura traccionada bajo cargas de servicio, ¿no? Bajo cargas de servicio, porque bajo la carga última, el acero ha de estar sometido a la tensión de fluencia. En cambio, bajo cargas de servicio, ya, estos son análisis que han hecho en obras y pues el acero, bajo la máxima carga de servicio, estará trabajando a 0,6 de la tensión de fluencia del acero. Continuemos. Dice acá, en vigas diseñadas cumpliendo todas las especificaciones establecidas por las normas, las fisuras por flexión son muy finas, o sea, son fisuras capilares, son casi invisibles y garantizan muy poca o casi nula corrosión de las armaduras. El ancho de las fisuras los calculamos principalmente para verificar si ese ancho no es peligroso para, primero, para la seguridad de las armaduras, ya que a través de las fisuras penetra
el oxígeno del aire o el oxígeno del agua en tiempos de lluvia, y si el oxígeno llega a las barras de acero, lamentablemente el acero se corroe fácilmente. Y al corroerse, al darse un inicio de corrosión, eso es una especie de cáncer que se va propagando gradualmente, y conforme se propaga la corrosión, va desapareciendo la adherencia entre el hormigón y las barras de acero, ¿no? Bueno, si se detecta a temprana edad ese problema, entonces se repara fácilmente. Hay que descascarar la parte que se ha corroído, limpiarlo adecuadamente, y luego hay un sinfín de productos químicos de la línea SICA que dan soluciones excelentes para la reparación de aquellas partes de la estructura que presenta un cierto grado de corrosión u oxidación. Ni bien se observe fisura, corrosión, no se tiene que dejar más tiempo eso. Inmediatamente se tiene que pasar a corregir. Continuando. Dice, cuando las cargas se aumentan gradualmente, desde el momento en que se fisura, dice, vamos aumentando las cargas hasta llegar a la carga máxima de servicio, dice, también van aumentando gradualmente tanto la cantidad de fisuras como el ancho de esas fisuras. O sea, desde que aparece la primera fisura, si vamos incrementando la carga hasta llegar a la máxima carga de servicio, dice que en ese proceso las fisuras van aumentando en cantidad, aparecen más fisuras, y simultáneamente el ancho de esas fisuras también se van haciendo cada vez más grandes. No, eso dice esto. Y también, como veremos más adelante, si una vez alcanzado la máxima carga de servicio, seguimos incrementando la carga, cosa que no deberíamos hacer, seguimos incrementando la carga, entonces, con respecto a las fisuras, dice que la cantidad de fisuras ya no aumenta. O sea, si hasta llegar a la máxima carga de servicio, la viga presenta, por decir, 20 fisuras, y si luego seguimos incrementando la carga por encima de la máxima carga de servicio, dice que el número de fisuras se mantiene constante. Pero eso sí, el ancho de las fisuras se va incrementando más y más hasta que la viga entra en colapso. Bueno, aquí hay un dato bastante interesante, lo voy a volver a leer esta partecita. Dice, cuando las cargas se aumentan gradualmente, desde la carga de fisuración hasta llegar a la carga máxima de servicio, también va aumentando gradualmente tanto la cantidad como el ancho de las fisuras, hasta que el ancho de la fisura llega a aproximadamente 0,25 milímetros, la cuarta parte de 1 milímetro. Ese es el ancho de la fisura bajo la máxima carga de servicio. En la realidad, la mayoría de las estructuras generalmente están sometidas a cargas que son menores a la carga de servicio. Por lo tanto, el ancho de la fisura no va a ser 0,25 milímetros, ha de ser menor. Este ancho de fisura no es visible a simple vista, pero si ustedes agarran
algo que agrande la fisura, una lupa, sí van a poder ver la fisura. Bueno, acá dice lo que acabo de mencionar, dice, para cargas mayores a la carga de servicio, se observa que la cantidad o el número de fisuras prácticamente no cambia. Sin embargo, el ancho de las fisuras se incrementa conforme se va incrementando las cargas. Ahora viene un punto que a veces desanima. Dice que la fisuración es un fenómeno totalmente aleatorio que depende de muchísimas variables. ¿Qué significa el término aleatorio? Significa que es un fenómeno del cual nosotros nunca vamos a poder tener un control absoluto. No vamos a tener un control absoluto, ya que a veces, cualquier rato, cambia su forma de ser el fenómeno de fisuración. Nosotros, para verificar el ancho de las fisuras, vamos a utilizar una formulita muy sencilla y además extremadamente práctica. Es una fórmula que se ha obtenido a través de muchísimos ensayos en laboratorio en universidades norteamericanas. Es más, la formulita que vamos a ver más adelante lleva el nombre de esos investigadores. Esa formulita nos ha de permitir calcular el ancho de la fisura en vigas de hormigón armado. Pero, como es una fórmula empírica, ¿ya? Es una fórmula empírica, ¿ya? En cuanto a su exactitud, es igual que las vacunas contra el COVID, ¿no? Algunas vacunas tienen una eficiencia del 90%. ¿Qué significa eso? Que si se vacuna a 100 personas, ¿ya? Pues 90 va a funcionar la vacuna y en los 10 restantes no ha de funcionar la vacuna. Entonces, esa formulita tiene un grado de aproximación o de seguridad del 90%. Significa eso que hay un 10% que da fisuras que se salen de lo normal. Entonces, esa fórmula no nos da una seguridad del 100%. ¿Por qué? Aquí menciona, la fisuración es un fenómeno totalmente aleatorio. Un ejemplo de una situación aleatoria. Bueno, hay estudiantes que todos los días pasan la avenida del Segundo Anillo al salir de la universidad o la Unifrance, pasan el Segundo Anillo. Bueno, nadie está libre de un accidente. Nadie está libre. ¿Alguien puede saber cuándo, a qué hora y qué día ha de sufrir un accidente? Difícil. Por lo tanto, el sufrir accidente es un fenómeno aleatorio. No podemos saber cuándo, a qué hora ni qué día uno va a sufrir un accidente. Eso es la fisuración, es un fenómeno totalmente aleatorio. Más bien tenemos una fórmula que lo han deducido dos ingenieros que nos dan una seguridad de una exactitud del 90%. Entonces, para concluir, al final dice, como el comportamiento de las fisuras es extremadamente aleatorio, pueden presentarse casos aislados de fisuras cuyos anchos
son superiores hasta el doble del ancho máximo estimado. O sea, la fórmula que vamos a ver a continuación nos permite calcular un ancho de fisura. Y acá dice que como la fisuración es un fenómeno tremendamente aleatorio, hay situaciones donde pues la fórmula no funciona, ¿ya? Las fisuras dan hasta el doble de lo que calculamos con la fórmula. Es importante ese dato para cuando ya uno participa en la construcción de obras y aparecen fisuras. Entonces, uno tiene los argumentos suficientes para poder explicar este fenómeno de la fisuración. Bien. Jóvenes, hoy es martes. Aquí concluye la clase de hoy. El día jueves vamos a continuar a partir de este tema. Variables que definen el ancho de las fisuras. Muy bien. Y ahora tengo una preguntita. Y esta pregunta va dirigido a Rivas Ríos María Isabel. Veamos si está presente. OPQ. Rivas Ríos María Isabel, sí, está presente. Sí, genial, estoy presente. Bien. Acá está la pregunta, dice. Esto se refiere al tema que hemos visto en la clase anterior. Dice, estando en obra, ¿qué medidas se pueden tomar para lograr una menor deformación de vigas y losas, desde luego también de hormigón armado? Repito, estando en obra, ¿qué medidas se pueden tomar para lograr una menor deformación de las vigas y losas de hormigón armado? Bien, pasamos al siguiente. Rocha Sansuste, la misma pregunta. Nada por ahí. Vamos al siguiente. Disculpe, ingeniero, ¿me puede repetir la pregunta? Ya voy por el tercer alumno ya. Ay, va a disculpar. Vamos, Rodríguez Escobar, la misma pregunta. Tenemos que tener en cuenta el control de la ejecución de la obra, que se haga bien como dice en el plano, que se traspasen los datos a la obra, digamos, para no ver mala No va por ahí la respuesta. Porque, digamos, si los planos, digamos, están hechos bien y el constructor no lo hace como dice el plano, por hacer rápido, entonces no hay una buena ejecución, digamos. Entonces, con el tiempo va a haber fisuras, digamos, asentamiento, digamos. Lamento decirle que no es la respuesta correcta. Vamos ahora a Rojas. No está Rojas. Salazar Hernández, la misma pregunta, le repito. Dice, estando en obra, ¿qué medidas se pueden tomar para lograr una menor deformación de las vigas y losas de hormigón armado? Sería aumentar la cantidad de armadura comprimida, o si no, otra opción sería aumentar la resistencia del hormigón a compresión. No. Se supone que hay planos, estoy hablando de una situación que ya estamos en obra. Y una pregunta, ¿sería hacer el curado, un buen curado?
Bueno, yo estoy preguntando, usted no debería hablar ya, pero por ahí va la respuesta. Un ¿Ya? recubrimiento, Inge. Bueno, Porque ahí también dice sí. Rodríguez, mijo. Si Contraviento contra flecho. si buscamos ayudar para que la viga no se deforme demasiado, hay dos medidas que podemos tomar. Una de ellas, incrementar el tiempo de curado del hormigón, ya que al incrementar el tiempo de curado del hormigón, garantizamos que el hormigón ha de tener mayor resistencia. Mayor resistencia. Un dato de referencia, en obra se preparó 2 moldes cilíndricos, 2 moldes, con la misma calidad de hormigón. Uno de los moldes se introdujo en un turril lleno de agua durante 28 días y el otro hormigón se dejó a la intemperie. Al cabo de 28 días se hace la rotura y el que estuvo en el turril lleno de agua rompe con una tensión de 230 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y aquella probeta que estuvo a la intemperie rompe con 180 kilos sobre centímetro cuadrado. Por lo tanto, el uno era un H23 y el otro era un H18. Y bueno, prohibido utilizar H18. La norma no permite hormigones H18 en estructuras de hormigón armado. Para que vean la diferencia de cuánto influye el curado del hormigón. Entonces, pues, uno es prolongar el tiempo de curado y la otra, demorar lo más que se pueda la aplicación de las cargas sobre la estructura. Les comenté que antiguamente se esperaba hasta 28 días que dure el hormigón para luego seguir construyendo el siguiente piso. Luego, gradualmente, la norma fue cambiando y la norma dijo 21 días. Me acuerdo yo, 21 días esperábamos, los puntales no había que mover para nada, y luego de 21 días recién podíamos continuar con la obra. Pero ahora los tiempos siguen cambiando. Ahora es 7 días. 7 días que retiramos los puntales y al retirar los puntales, pues la viga ya entra en carga, principalmente su peso propio y el peso de todos los elementos que apoyan sobre la viga. Entonces, cuanto más temprano carguen a la estructura, la deformación, dice, se puede hasta duplicar. De ahí que una medida favorable para poder evitar que se deforme excesivamente es tener lo más tiempo posible los puntales, no retirar los puntales. A no ser que el objetivo sea de una vez acabar la obra. Pero si se puede, mantengan los puntales el mayor tiempo posible. Y así, las deformaciones, principalmente las deformaciones a largo plazo, pues van a ser menores.
En obra, a veces hay albañiles que uno hormigona, por decir, el día lunes, y al día siguiente ya están retirando los puntales. No, eso es tremendamente, tremendamente peligroso. Bueno, con esa preguntita queda concluida la clase de hoy, jóvenes. Nos estaríamos viendo el día miércoles. Hoy es 25, 26, 27 de mayo. Bueno, no sé si va a haber tolerancia por el Día de la Madre. Estaremos pendientes de eso. Si hay tolerancia, pues nos damos un descanso. Y si no, continuamos nomás con las clases. Bien, jóvenes, no hay más, me despido hasta el miércoles.